Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, recordándoles a que se suscriban y activen la campanita para que sean notificados cada que se sube nuevo material y contenido a el canal para aquellas personas que aún no lo hacen, invitándoles a que hagan sus comentarios a través del canal y así interactuemos a través del mismo, pues es de gran bendición y de suma importancia para nosotros escuchar los comentarios que cada uno de nuestros oyentes pueda hacer acerca de la experiencia que tiene hacer sobre los temas que se comparten aquí en nuestro canal. Recordándoles para que inviten a otras personas a ser parte de nuestro canal y así cumplir con el propósito con el cual ha sido creado el canal Lluvia de Esperanza, que el reino de los cielos sea extendido, el nombre del Señor sea alabado y el trono de nuestro Dios sea establecido en cada corazón. En esta oportunidad iniciaremos un nuevo estudio sistemático de el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo relatado según San Mateo. Vamos a estudiar lo que se ha conocido durante la historia de la Iglesia cristiana con el título El Sermón del Monte. Este estudio, según lo relata el escritor San Mateo, ocupa 3 capítulos de el Evangelio según San Mateo, entre los capítulos 5 hasta el capítulo 7. Nos encontramos que paralelamente el Sermón del Monte es relatado en el Evangelio según San Lucas. La diferencia es bastante, porque según San Mateo lo relata en 3 capítulos que sumados nos dan un total de 111 versículos, mientras que según San Lucas lo escribe de una manera más escueta que San Mateo, y en el Evangelio según San Lucas ocupa solamente 29 versículos, lo que se ha llamado el Sermón del Monte. Es por ello que tomaremos como texto base del estudio del Sermón del Monte el relato que hace el Evangelio según San Mateo, entre los capítulos 5 al 7. Aspectos de la vida de San Mateo. Fue uno de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo, originario de Cafarnaún. Pasó de ser un recaudador de impuestos a ser una columna de la iglesia primitiva cristiana. Mateo, al ser lo que era un recaudador de impuestos, a ese le tenía como pecador
al máximo y era rechazado por los principales religiosos, escribas y fariseos de su época. Y nuestro Señor Jesucristo lo llama para que sea uno de sus discípulos. Nuestro Señor Jesucristo llama a este recaudador de impuestos para que venga y dé testimonio de que lo principal en el ser humano no son las finanzas, no es el dinero. Y lo vamos a estudiar en este recorrido tan hermoso que iniciaremos de el estudio de el Sermón del Monte según San Mateo. Se dice por tradición oral y algunos escritos de la época durante la existencia de el apóstol San Mateo, que él murió en el año 74 aproximadamente después de nuestro Señor Jesucristo. Se dice que fue decapitado por orden del rey Hitarco en Etiopía y apareció esa orden de decapitación de parte del rey Hitarco de Etiopía porque el apóstol San Mateo no escondió el pecado que este rey había cometido, pues ese rey se casó con su propia sobrina y por ello aquel rey mandó a ejecutar al apóstol San Mateo por decir la verdad. Antes de empezar el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo empieza llamando a sus discípulos y él vino a Cafarnaún, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, y allí nuestro Señor Jesucristo empieza su ministerio y empieza predicando y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, según San Mateo 4:17. Nos cuenta también que Jesús estaba andando por el mar de Galilea y que vio a dos hermanos pescadores que echaban las redes, uno llamado Pedro y otro Andrés, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dice la palabra que ellos al instante dejando las redes siguieron a Jesús, que más adelante nuestro Señor Jesucristo se encuentra con otros dos hermanos, los hijos de Zebedeo,
Jacobo llamado Santiago y Juan su hermano. Y estando ellos en la barca de su padre, que la estaban remendando, los llamó. Y también ellos hicieron caso al llamado de nuestro Señor Jesucristo y dejándolo todo y a su padre, siguieron al maestro. Y dice que Jesús entonces recorría toda la región de Galilea y enseñaba en las sinagogas, predicando el reino de los cielos, y traían a él enfermos y las personas con muchas dolencias, y dice que él los sanaba a todos. Y también le traían personas atormentadas por demonios y esas personas eran libres. Sanaba a los paralíticos. Y por esas señales y prodigios que nuestro Señor Jesucristo empezó a hacer, muchas personas le seguían. Dice la palabra del Señor, que al ver tantas señales y prodigios, muchas personas le seguían. Y aquí, en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, versículo 1, dice la palabra, viendo la multitud subió al monte. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y sentándose vinieron a él sus discípulos. Nos podríamos imaginar que los 12, no, vinieron los discípulos. Allí se trata es de las personas que habían creído en él por la predicación del evangelio y por las señales y prodigios que nuestro Señor Jesucristo había hecho para manifestar el reino de los cielos, que se había acercado a aquel pueblo que estaba en oscuridad y en tinieblas, espiritualmente hablando. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Aún no había escogido nuestro Jesucristo todos sus discípulos, porque dice el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 discípulos son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces ahí ya sí hay una escogencia o selección de sus 12 discípulos. Pero cuando venimos al capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, quiere decir todas aquellas personas que le estaban siguiendo. Pero allí, de en medio de aquella multitud, sí separa a sus 12 discípulos que estarían con él en la administración de su ministerio y que estuvo con ellos aproximadamente unos 3 años. Esperamos que este estudio que llevaremos a cabo traiga gran bendición a toda aquella persona que desee escuchar y aprender
cada vez más acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de la palabra revelada que Él trajo a este mundo y que Él la manifiesta a todo aquella persona que le acepta, que le recibe como único y suficiente Salvador. Porque en ese aspecto hay celo de parte de Dios. No puedo declarar, o una persona no puede declarar que es seguidora de Cristo y cree en San Cipriano y que le ora a los ángeles y que va tras las imágenes, que hace romerías. No, en ese aspecto hay celo de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Personas que dicen a la ligera, sí, Jesucristo es mi Señor, pero yo también le rezo a las ánimas del purgatorio. No, yo también creo en San Judas Tadeo para que me dé empleo. Yo voy a romerías a la Virgen de Chinquiquirá. No, 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 no. El Señor en eso sí tiene mucho celo. Y así la persona en una tradición religiosa reconozca a Jesucristo de labios, aquella persona no está en una sintonía espiritual como nuestro Señor Jesucristo demanda que lo sea. Recordemos que Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice Jesucristo, él mismo sujetándose a nuestro Padre Celestial. Recordemos que nuestro Padre Celestial en el Éxodo capítulo 20, del versículo 4, dice que Él es un Dios fuerte y celoso. La palabra de Dios dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, lo que esperamos a través de este estudio que estamos iniciando es que aquella persona que haga este recorrido de esta enseñanza especial y predicación del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, esa persona quede también motivada, tocada, impactada por el Espíritu Santo y por la predicación del Santo Evangelio para salvación que solamente encontramos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquellas personas que nos acompañen, juntamente podamos deleitarnos en esta bendición tan grande que Dios nos permite tener de predicar, de enseñar y de ser ministradores y recibir ministración de Dios por el Espíritu Santo a través de su bendita y santa palabra. Porque recordemos, como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene vida en sí misma. La palabra de Dios tiene ¿qué? Vida en sí misma, porque todo
fue creado por medio de la palabra, del verbo de Dios, que estaba desde el principio con Dios, allá en los cielos. Allá estaba la palabra, el verbo, Jesucristo, como lo relata el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, relatado según San Juan en el capítulo 1. Lo dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Todo fue creado por medio de la palabra, del verbo de nuestro Señor Jesucristo, que estaba con el Padre desde la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice la palabra del Señor. Allí en la carta que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto habrá el Padre, quien él habitase toda plenitud. Amén. ¿En quién? En Jesucristo. Y por medio de él reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra con las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. En Jesucristo, el verbo de vida, fueron creadas todas las cosas. Por tanto, nosotros pedimos a nuestro Padre Celestial que este estudio sistemático que estamos iniciando de el Sermón del Monte, relatado según el apóstol San Mateo, sea de gran bendición y edificación para cada una de las personas que juntamente con nosotros hará este recorrido tan especial, este camino tan hermoso de estudiar el Sermón del Monte entre los capítulos 5 al capítulo 7 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, relatado según San Mateo. Los esperamos en este recorrido, que nos acompañen y seamos grandemente bendecidos y edificados por el Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado. Damos la honra y toda la gloria y la alabanza al Señor por cada persona que entra a nuestro canal y recibe la administración conforme a la necesidad que el Espíritu Santo sabe que cada uno de nosotros tiene, porque Él es el único que conoce nuestras necesidades. Al Dios Padre Eterno, al Hijo Jesucristo, el Verbo de vida, y al Espíritu Santo, nuestra gran y dulce compañía, sea la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones para todos
y hasta pronto los esperamos en este estudio. Amén.